Trabajemos ahora con el ejercicio número 7. Un móvil recorre un trayecto en dos etapas. La primera recorre 100 kilómetros en 4 horas y la segunda 300 kilómetros en 6 horas. Calcule la velocidad de cada etapa y la velocidad media de todo el trayecto. Vamos a comenzar primero con la velocidad en cada etapa. Vamos a calcular entonces la etapa número 1 primero. Para la etapa número 1 nos dice que recorre 100 kilómetros, o sea que tiene un desplazamiento de 100 kilómetros y tarda 4 horas, o sea que el tiempo que tarda en emplear en recorrer esos 100 kilómetros es de 4 horas. Por lo cual la velocidad va a ser igual al desplazamiento en función del tiempo. O sea que la velocidad va a ser igual a los 100 kilómetros que recorre en 4 horas. Para lo cual la velocidad va a ser de 25 kilómetros por hora. Calculemos ahora la velocidad de la etapa 2, que nos dice que recorre 300 kilómetros, es el desplazamiento, en 4 horas, o sea que el tiempo, 6 horas. Entonces la velocidad es el desplazamiento en función del tiempo, o sea que la velocidad va a ser igual a 300 kilómetros en 6 horas. Subamos un poco esto. Entonces la velocidad de la segunda etapa, el segundo trayecto, es de 50 kilómetros por hora. Bien, respondimos la primera parte de la consigna, la velocidad de cada etapa. Y nos pide calcular la velocidad media de todo el trayecto. O sea, no tenemos que hacer 50 más 25 dividido 2. No nos pide un promedio de las velocidades, sino que calculemos la velocidad media de todo el trayecto. Para calcular la velocidad media, lo que tenemos que hacer es la suma de los desplazamientos, la etapa 1 más el desplazamiento de la etapa 2, dividido los tiempos que tardan en efectuar la etapa 1 más el tiempo de la etapa 2. De otra manera, vale decir que la velocidad media resulta de dividir el desplazamiento total dividido el tiempo total que tarda en recorrer, en realizar ese desplazamiento. O sea que la velocidad media va a ser igual a el desplazamiento 1, 100 kilómetros, el desplazamiento 2, 300 kilómetros, dividido el tiempo que tarda en recorrer los 100 kilómetros, o sea 4 horas, más el tiempo 2, 6 horas. O sea que la velocidad media de este objeto es de 400 kilómetros dividido 10 horas. O sea que la velocidad media va a ser de 40 kilómetros por hora. ¿Qué nos está diciendo estos 40 kilómetros por hora? O sea, este objeto, este móvil, en vez de tener dos velocidades distintas para recorrer este desplazamiento, ¿qué velocidad tendría que tener para no cambiar esta velocidad? Para que sea una sola velocidad constante, de forma tal que pueda recorrer el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. ¿Sí? Ese es el concepto de velocidad media y esta es la forma de calcularla. Resolvamos ahora el ejercicio número 8. Un móvil recorre una trayectoria en dos etapas. En la primera va a 60 km por hora durante media hora y en la segunda va a 90 km por hora durante 3 horas. ¿Sí? Nos pregunta cuál es la velocidad media de todo el trayecto y que representemos gráficamente la velocidad en función del tiempo.
Bueno, vamos a poner los datos. Tenemos una etapa número 1 y una etapa número 2. Dice que en la primera etapa va a 60 kilómetros por hora. 60, kilómetros por hora. La unidad kilómetros por hora es unidad de velocidad, o sea que nos está dando la velocidad de la etapa 1, 60 kilómetros por hora. Durante media hora, esta es la velocidad 1, o sea que el delta T1 es de media hora, o sea 0,5 horas. Y que en la segunda etapa, lo mismo, una velocidad de 90 kilómetros por hora, la velocidad de la etapa 2, 90 kilómetros por hora, durante 3 horas. El delta T de la etapa 2 es de 3 horas. Entonces, la velocidad media va a ser igual a la suma de los desplazamientos, el desplazamiento de la etapa 1 más el desplazamiento de la etapa 2, sobre el tiempo que tarda en recorrer la distancia 1 más el tiempo que tarda en recorrer la distancia 2. En este caso, en los datos no tenemos el desplazamiento. No nos dice cuánto vale el delta X de la etapa 1 ni el delta X de la etapa 2, por lo cual tenemos que calcularlo. Sabemos que el desplazamiento, o sea, el delta X1 va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el tiempo 1. De forma tal que el desplazamiento 1 va a ser igual a 60 kilómetros por hora, la velocidad, por 0,5 horas. Horas se va con horas y nos queda el resultado expresado en kilómetros. 60 por 0,5, el desplazamiento 1 es de 30 kilómetros. Hacemos lo mismo con la etapa 2, ¿sí? Para poder calcular. Entonces la velocidad media va a ser igual al desplazamiento 1, 30 kilómetros, más el desplazamiento 2, que son 90 kilómetros por hora durante 3 horas, son 270 kilómetros los que recorre. Hagan ustedes la cuenta, por favor. Y tenemos los tiempos, 0,5 horas, el tiempo de la etapa 1, más el tiempo de la etapa 2, 3 horas. Entonces, la velocidad media va a ser igual a 30 más 270, 300 kilómetros, dividido 3,5 horas. Entonces, la velocidad media es igual, hagamos el cálculo, 300 dividido 3,5 nos da 85,71. 85,71. 85,71 kilómetros por hora y nos pide que representemos gráficamente la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Vamos a ayudarnos con la regla, a ver si ahora funciona bien. Vamos a mantener acá. Ahí. Bueno, se fue para cualquier lado. Ahí estamos. Entonces, podríamos colocar acá. Vamos a dar vuelta. Y bien, vamos a colocar los diferentes espacios acá. Bueno, marquemos así. Si quiere marcar así, marquemos así, que es la regla. Total, después los marcamos arriba. Bueno, son 1, 2, 3, 3 y medio. Acá tenemos el 3 y medio. Quitemos la regla, vamos a marcar. Entonces acá tenemos
1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y acá tenemos 3 horas y media. Tenemos el tiempo expresado en horas, y lo que vamos a expresar acá en el eje Y es la velocidad, ¿sí? Nos pide la velocidad en función del tiempo. ¿Qué velocidades tenemos? Bueno, tenemos 60 km por hora, 90 km por hora y los 85,71 km por hora. Para lo cual podríamos ir entonces de 30 en 30 en la escala. Estos podrían ser 30, 60, 90. ¿Sí? Que son los valores de las diferentes velocidades que tenemos. ¿Sí? La velocidad expresada en kilómetros por hora. También lo podríamos hacer en GeoGebra, o si quieren hacerlo en GeoGebra ustedes, no hay ningún problema. Bien, la primera velocidad, 60 kilómetros por hora durante media hora. O sea que son 60, acá estos 60, durante la primera media hora. Hasta ahí, nomás. Media hora solamente se movió con esta velocidad. La siguiente media hora, o sea, desde las 3 horas hasta, perdón, desde la media hora hasta las 3 horas y media, 90 kilómetros por hora. O sea que desde acá hasta las 3 horas y media, ahí tenemos la velocidad de la segunda etapa. ¿Sí? Tenemos nosotros, vamos a guardar la regla, tenemos acá la velocidad de la primera etapa, 60 km por hora durante solo media hora, y luego los 90 km por hora luego de esa primer media hora, y en total 3 horas, o sea, hasta las 3 horas y media. ¿Sí? Acá no puedo llevarlo acá a la hora cero, porque ya había comenzado el movimiento anteriormente en la primera media hora. ¿Sí? Y ahora marcamos los 90 kilómetros, perdón, 90 no, 85,71. Vamos a poner un estimativo, ¿sí? Si acá estamos 75, 80 y algo por acá más o menos, ahí. Esta sería, en violeta, la velocidad media, ¿sí? Tenemos entonces como referencias, tenemos la velocidad de la etapa 1, acá en rojo. Tenemos en turquesa, en azul, la velocidad de la etapa 2. Con este violeta representamos la velocidad media. Recordando además que la velocidad en función del tiempo en un MRU es una función del tipo constante. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio que sigue. Bueno, el ejercicio número 9 dice: un auto recorre un trayecto en 3 etapas. La primera a 20 metros sobre segundos durante 10 segundos. La segunda 30 metros por segundo en 15 segundos. Y la tercera recorre 100 metros durante 20 segundos. ¿Cuál fue el trayecto total realizado y cuál fue la velocidad media? ¿Sí? Lo mismo, acá tenemos 3 etapas. Vamos a colocar los datos de la etapa 1. Nos dice 20 metros por segundo, o sea, la unidad es 20 metros por segundo, nos está hablando de una velocidad, ¿no? 20 metros por segundo. Durante 10 segundos, tiempo, están segundos, así que es delta t de la etapa 1, 10 segundos. ¿Sí? Para la segunda etapa, etapa 2, nos dice 30 metros por segundo, también nos está hablando de una velocidad, ¿no? Velocidad 2, 30 metros por segundo.
en 15 segundos. El delta T, 15 segundos de la etapa 2. Y una tercera etapa, etapa 3, dice que recorre 100 metros, o sea que nos está dando en esta oportunidad el desplazamiento de la etapa 3, 100 metros. Durante 20 segundos, el tiempo que tarda en recorrer esos 100 metros. El delta T3 es de 20 segundos. Bueno, para calcular la velocidad media ya hay que calcular el desplazamiento total. Entonces, bueno, escribamos que la velocidad media es igual a la suma de los desplazamientos, desplazamiento 1, más el desplazamiento 2, más el desplazamiento 3, dividido la suma de todos los tiempos, delta T1 más delta T2 más delta T3. Bien, busquemos en los datos. El delta X1, ¿lo tenemos? No, pero lo podemos averiguar. Sabemos nosotros que la variación de posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, el desplazamiento 1 va a ser igual a la velocidad, 20 metros por segundo, por 10 segundos. Simplificamos segundos con segundos y la respuesta nos queda expresada en metros, para lo cual el desplazamiento 1 es de 200 metros. ¿Sí? Velocidad media entonces es igual al desplazamiento 1, 200 metros. Más el desplazamiento 2. ¿Conocemos el desplazamiento 2? No, pero lo podemos calcular. Delta X2 es igual a la velocidad 2, 30 metros sobre segundos por 15 segundos. Simplificamos segundos con segundos y nos queda que el desplazamiento 2 es 30 por 15, 450 metros. Más 450 metros. Más el desplazamiento 3, que en esta oportunidad nos lo da como dato, 100 metros. Todo esto dividido, la suma de los tiempos. El tiempo 1, 10 segundos. Más el tiempo 2, 15 segundos. Más el tiempo 3, 20 segundos. De forma tal que la velocidad media es igual 200 más 450, 650 más 100, 750 metros. Dividido 10 más 15, 25 más 20, 45 segundos. De forma tal que la velocidad media es igual a 750 dividido 45, 50 tercios. 16,67 metros por segundo. Y ahí calculamos los que nos pide el ejercicio. Nos pide calcular la velocidad media y además el desplazamiento total, que fue de 750 metros. Resolvamos ahora el ejercicio número 10. Nos habla de que un automóvil viaja desde Buenos Aires hacia Córdoba con una velocidad de 55 km por hora y a las 7 de la mañana pasa por Pergamino, que está a 220 kilómetros de Buenos Aires, y nos pide calcular una serie de cosas. Bien, en este ejercicio que nos está dando diferentes referencias, lo que nos conviene hacer es un sistema de referencia. ¿Sí? En este caso vamos a realizar una línea recta para poder poner nuestros datos. Dice que viaja desde Buenos Aires, ya que tenemos Buenos Aires, hacia Córdoba, ¿no? Va hacia allá, todo lo que va para allá
Vamos a decir que es positivo. Armamos un sistema de referencia hacia Córdoba. En esta oportunidad no nos alcanza con poner los datos uno debajo del otro, ¿sí? Dice que va a una velocidad de 55 kilómetros por hora. La velocidad es de 55 kilómetros por hora y va en esta dirección y sentido, desde Buenos Aires hacia Córdoba. Dije que todo lo que va para la derecha es positivo en el sistema de referencia, por lo tanto esta velocidad tendrá signo positivo. También dice que a las 7 de la mañana pasa por Pergamino, que está a 220 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, vamos a poner que acá se encuentra la ciudad de Pergamino, que está a 220 kilómetros de Buenos Aires. O sea que acá tenemos una posición de 220 kilómetros, por lo cual la de Buenos Aires va a ser 0 kilómetros. Pudimos haber colocado Pergamino una posición de 320 kilómetros y en Buenos Aires el kilómetro 100. Pero siempre nos conviene colocar una de las posiciones que sea 0. Entonces Buenos Aires es el kilómetro 0, más allá de que sea la referencia y de que la Plaza de los Dos Congresos sea el kilómetro 0, ¿no? Más allá de eso, podemos colocar 0 a Buenos Aires y Pergamino la posición 220 kilómetros. Y nos dice que a las 7 de la mañana se encuentra en esta posición, o sea que el tiempo en esta posición es a las 7 horas. ¿Sí? Y nos pide calcular a qué hora partió de Buenos Aires, o sea, cuál es el tiempo en esta posición y a qué distancia de Buenos Aires estará al mediodía. Bueno, a ver, al mediodía, o sea, en un tiempo igual a 12 horas, ¿dónde se encuentra? ¿Sí? No nos dice el kilometraje de Córdoba, no nos pregunta a qué hora llegaría a Córdoba, teniendo en cuenta eh, que Córdoba está a tanta distancia de Buenos Aires. ¿Sí? No nos preguntan nada de todo eso, entonces vamos a responder solamente lo que nos está preguntando. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, acá conocemos una posición y un tiempo, o sea que estos dos datos los podríamos llamar como finales, como posición final y tiempo inicial. Y estos dos que están acá los podríamos llamar iniciales, ¿sí? Como pares ordenados. Tenemos una posición final, un tiempo final, una posición inicial que la conocemos y un tiempo inicial que es el que queremos conocer. Más allá de que sea el tiempo inicial como el tiempo en el cual empezó su recorrido, ¿no? Sino como pares ordenados final inicial. Bueno, planteamos la ecuación horaria que conocemos de este movimiento, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por delta t, o tiempo final menos tiempo inicial. Podemos reemplazar en esta ecuación los datos de estos pares ordenados. La posición final dijimos que entonces todo lo final está acá en Pergamino, todo lo inicial en Buenos Aires, o sea que la posición final es de 220 kilómetros. Es igual a la posición inicial que es 0 kilómetros, como vale 0 la podríamos tachar, ¿no? Más la velocidad, en este caso la velocidad es positiva, porque a medida que pasa el tiempo crece en el kilometraje. Si estuviera volviendo la velocidad sería negativa por el sistema de referencia. Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial que indica dirección y sentido. Por lo tanto, ese más me dice que avanza en el kilometraje. Y si estuviera volviendo de Pergamino a Buenos Aires o de Córdoba hacia Buenos Aires,
lo indicaríamos con un signo negativo, multiplicado por el tiempo final. Dijimos que estamos acá, son las 7 horas, menos el tiempo inicial, que es nuestra incógnita. ¿Sí? Despejamos matemáticamente de forma tal que acá hay una multiplicación, los 55 kilómetros por hora pasan dividiendo. En realidad los matemáticos nos dirían que está mal, no es que pasa dividiendo, sino que se divide miembro a miembro por el mismo valor, ¿no? 55 kilómetros por hora. Esto es igual a 7 horas menos el tiempo inicial. Kilómetros se cancela con kilómetros y ahora que está abajo de abajo pasa hacia arriba. Me corro un poco para poder seguir el ejercicio. 220 dividido 55 nos da 4 horas. Y acá las 7 horas, que están positivas acá, las paso restando. Esto es igual a menos el tiempo inicial. Hacemos la resta, 4 menos 7 menos 3 horas. Es igual a menos el tiempo inicial. Multiplicamos todo por menos 1, de forma tal que este nos queda positivo y este nos queda positivo, o sea que el tiempo inicial, el tiempo en el cual partió desde Buenos Aires, fue a las 3 horas. ¿Sí? Y respondimos la pregunta A, el ítem A. Luego nos pregunta a qué distancia de Buenos Aires estará al mediodía. Planteamos la misma ecuación. La posición final, que es lo que quiero averiguar, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Reemplazamos, podemos tomar como posiciones iniciales Buenos Aires y posiciones finales lo que quiero calcular, esto que está acá, ¿no? La posición a la cual se va a encontrar a las 12 horas, como un nuevo par ordenado, podría ser este de acá. Lo final, ¿sí? Tomamos lo inicial, lo que era antes inicial, y ahora esto va a ser los datos finales. La posición final, que es lo que quiero averiguar en mi incógnita, es igual a la posición inicial, 0, la podemos cancelar porque sumar por 0 nos da el mismo valor, la velocidad 55 kilómetros por hora por el tiempo final, dijimos que este par ordenado iba a ser todo lo final, entonces son 12 horas, menos el tiempo inicial. Habíamos calculado y habíamos dicho que este tiempo era 3 horas, entonces ponemos 3 horas. De forma tal que la posición final es 12 menos 3, 9. 9 por 55, 495. La hora se va a cancelar con la hora y nos queda kilómetros. O sea que a las 12 horas, al mediodía, se encuentra este automóvil en el kilómetro 495.